Hoy, en Investigate TV Plus en español. Se perdieron muchas vidas. El tornado más mortal en la historia de Estados Unidos es probablemente uno del que nunca ha oído hablar. Soy Luis Carlos Mendoza. Exploramos la tragedia de un tornado olvidado del que no hubo ninguna advertencia. Y revelamos por qué los científicos dicen que muchas regiones siguen en riesgo hoy debido a las brechas en el radar meteorológico. ¿Cuál es ese ingrediente especial que forma un tornado? Además, el apoyo aéreo de última generación que podría ayudar a reducir las falsas alarmas. Al mejorar nuestra comprensión, podemos traducir eso en mejores pronósticos. Compartiremos perspectivas detalladas sobre cómo la zona en que típicamente hay más tornados se está desplazando y poniendo a más personas en peligro. Luego, emociones entrelazadas. Era un caos total. Sobrevivientes de tornados ofrecen consejos y un marco para otras zonas de desastre que intentan sanar. Creo que aprendimos en cada paso del camino. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Imagine una época sin sirenas de tornado que adviertan a su familia que debe buscar refugio, ni ninguna red que ayude a mantener seguras a las comunidades. Hace 100 años, la Oficina Meteorológica tenía una política de no usar la palabra tornado en ningún pronóstico para evitar generar pánico. Mucho ha cambiado desde entonces. Un estudio publicado por la Sociedad Meteorológica Americana analizó más de 16,000 tornados durante un periodo de 15 años en este siglo. Descubrió que casi el 95% de las muertes por tornado ocurrieron dentro de un área con alerta de tornado, lo que significa que la gran mayoría de los tornados mortales modernos tuvieron advertencias previas. Aunque la tecnología y la conciencia meteorológica han mejorado, todavía hay mucho que aprender de los trágicos tornados del pasado. Pisha Powell nos trae la historia del tornado olvidado de Estados Unidos y revela nuevos cambios en el pronóstico que podrían salvar vidas. El 8 de abril de 2024, el gran eclipse hizo que miles viajaran al sur de Illinois, apodado la encrucijada del eclipse de Estados Unidos, para presenciar su totalidad que duró más de 4 minutos. ¡Totalidad! Me perdí el de 2017 y dije que no había forma de perderme el de 2024. La región rural está llena de pequeños pueblos históricos, no acostumbrados a este tipo de atención. Pueblos como Murfreesboro. Es algo que no se puede creer. Tienes que verlo. Mientras este fenómeno solar mostraba una belleza tranquila, Murfreesboro tiene una historia innegable que demuestra que ese mismo cielo también puede producir un infierno en la tierra. Prácticamente desapareció. Retrocedamos 100 años, 18 de marzo de 1925. No fue una sombra astrológica la que tenía al mundo mirando. Murfreesboro quedó prácticamente destruido. Conocido como el tornado triestatal, los reportes periodísticos de la época describían el caos. El aire estaba lleno de 10,000 cosas. Un bebé fue arrancado de los brazos de su madre. Una vaca, levantada por el viento, fue lanzada contra el restaurante del pueblo, The St. Louis Post-Dispatch. El Servicio Nacional de Meteorología dice que el tornado viajó durante 3 horas en una trayectoria continua desde Missouri hasta Illinois y luego a Indiana, con vientos que potencialmente superaron los 480 kilómetros por hora. En algunas áreas, la destrucción tenía un ancho de más de 1,5 kilómetros. La Sociedad Histórica del Condado de Jackson es uno de los pocos lugares que preservan la historia de este tornado olvidado. Scott Johnson es el presidente. Hasta el día de hoy sigue siendo conocido como el peor tornado en la historia de Estados Unidos. Mató a 695 personas y desplazó a 15,000. Solo en Murfreesboro murieron 234 personas, el mayor número de muertes por tornado en una sola comunidad en Estados Unidos. Los testimonios de sobrevivientes cuentan una historia escalofriante. Todo había desaparecido, luego se incendió. Marie South Williams estaba en un aula dando clases cuando llegó la tormenta. Me metí debajo de mi escritorio y los niños se metieron debajo de sus asientos. Se puso tan mal que rompió algunas de nuestras ventanas. Les pedí que oraran. Williams falleció en 1989, pero su raro testimonio de audio de primera mano está guardado en los archivos estatales de Illinois. ¿Tuvo alguna advertencia, Marie? No, no hubo ninguna advertencia. De repente simplemente llegó. No tenían ningún tipo de advertencia porque no existían advertencias, nada como lo que tenemos hoy. Un tornado como ese aún causaría una destrucción significativa y probablemente pérdida de vidas, pero dudo que viéramos ese número de casi 700 muertes.
El meteorólogo Grant Dade trabaja en Cape Girardeau, Missouri, y entrega los pronósticos para el área donde golpeó el tornado triestatal. Hoy en día entendemos todas las diferentes variables y formas de los tornados, pero en 1925 todos asumían que un tornado era un embudo delgado. La mayor contribución sería el radar Doppler, porque probablemente lo habríamos visto formarse antes de que tocara tierra. El radar funciona transmitiendo un pulso enfocado de energía de microondas. Y espera que esas ondas reboten en lo que sea que encuentren en su camino. El meteorólogo Kevin Scout del Servicio Nacional de Meteorología lo explica así. Esto pasa increíblemente rápido. El radar lo transmite a la velocidad de la luz. Por lo tanto, el radar es instantáneo mientras esto ocurre. Me gusta pensar que el radar es como una linterna. Si tienes una linterna y la apuntas contra la pared, si está muy lejos, se vuelve más amplia y más tenue. El radar tiene limitaciones, en especial cuando los rayos viajan sobre la curvatura de la Tierra. El rayo simplemente está más alto sobre el suelo cuanto más se aleja del radar. Esto significa que el radar no puede ver lo que ocurre debajo del rayo donde el clima severo puede formarse, lo que conduce a brechas de cobertura radar en todo el país. Este mapa muestra las áreas con la mejor cobertura radar de Estados Unidos en amarillo claro. Las ubicaciones en azul y naranja tienen cobertura limitada, siendo el azul la peor. En las áreas sombreadas de blanco la cobertura es mínima o nula. Se reconoce al caballero. Antes de ser electo fiscal general de Carolina del Norte, el congresista Jeff Jackson presentó una legislación para ayudar a cerrar las brechas de cobertura radar. Mi distrito, que es el área de Charlotte, está en la brecha más grande de cobertura radar del país. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica actualmente está planificando la próxima generación de sistemas de radar. La enmienda de Jackson exige que NOAA determine las ubicaciones prioritarias para su implementación. Las ubicaciones que estén a 120 kilómetros o más de una estación de radar existente serían consideradas prioritarias. Esta legislación no solo ayudará a resolver este problema, sino que también va a identificar varias de estas zonas en todo el país. La Cámara aprobó el proyecto de ley en 2024, pero el Senado aún no ha votado. Sin embargo, esta legislación y la nueva tecnología radar no son la única esperanza para mejorar la observación de tormentas desde el cielo. Los investigadores dicen que los drones se están volviendo cada vez más útiles. Al mejorar nuestra comprensión, podemos traducir eso en mejores pronósticos. Adam Houston es profesor de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas en la Universidad de Nebraska. Una de las cosas que pueden decirnos es lo que está ocurriendo sobre la superficie, en cuanto a temperatura, humedad y presión dentro de la tormenta. Comparados con aviones y globos meteorológicos menos ágiles, la mayor movilidad de los drones les permite seguir mejor estas tormentas en constante cambio. Lo que hacemos es volar de un lado al otro y estamos alcanzando la misma área una y otra vez, mientras que los globos solo pasarían a través y desaparecerían. Los drones no son la única respuesta. Combinando drones con instrumentos terrestres y métodos tradicionales, los investigadores están desarrollando una mejor comprensión de los tornados. Entonces obtenemos una perspectiva tridimensional completa de la tormenta. Cuando el tornado triestatal golpeó en 1925, no había drones, ni siquiera rayos radar escaneando el cielo. No hubo ninguna advertencia, solo miedo y destrucción apocalíptica. Un siglo después, Murfreesboro, Illinois, sigue en el mapa, manteniendo no solo un récord fúnebre de 100 años, Se perdieron muchas vidas. sino también la sombra perdurable de un desastre que nos ayuda a comprender lo que un tornado puede hacer. Es algo que todos debemos recordar. Incluso con la tecnología más avanzada para rastrear tornados, mantener la confianza y atención del público es crucial para salvar vidas. El profesor Houston dice que las falsas alarmas siguen siendo un problema en los pronósticos. La percepción de muchas personas es, no me golpeó un tornado, así que fue una falsa alarma. No hay forma de solucionar eso a menos que hagamos la advertencia de tornado tan pequeña que solo cubra la trayectoria del tornado. La investigación de Houston con drones es prometedora en cuanto a brindar ese nivel de detalle. Si podemos mejorar las predicciones, si podemos mejorar las observaciones, todas esas cosas mejorarán los pronósticos, aumentará la probabilidad de detección y reducirá las falsas alarmas. A continuación, el peor escenario de tormenta para una madre. La punta del tornado bajó y levantó la cuna con mi bebé Lord dentro. El caos mientras un bebé es arrastrado por un tornado que golpeó cuando muchos menos lo esperaban. Aproximadamente 1.200 tornados tocan tierra cada año en Estados Unidos.
Se han reportado en los 50 estados, pero hay una zona del país que cada vez recibe más impactos. Es ahí donde conocimos a la madre de un bebé que sobrevivió a ser succionado por un tornado. Ocurrió en una época del año que también está registrando más de estas tormentas. Liz Zurich con el reporte. Junto a los escombros de esta casa móvil en Clarksville, Tennessee, Él fue lo primero que voló. hay un corralito enredado en un árbol, un recordatorio escalofriante de lo que ocurrió aquí. Primero se voló el techo, luego la punta del tornado bajó y levantó la cuna con mi bebé Lord dentro. En diciembre de 2023, el bebé de 4 meses de Sydney Moore fue arrastrado por el cielo. Pensé que estaba muerto. Estaba casi segura de eso y que no lo encontraría. Tras una búsqueda desesperada entre los escombros llenos de lodo, un milagro, el bebé Lord fue encontrado vivo, con solo un corte en la cara. Parecía una cunita hecha de ramas. Él estaba ahí acostado. Su familia sobrevivió a una tormenta que golpeó cuando pocos lo esperaban. Era casi invierno. El Servicio Nacional de Meteorología dice que los meses de más tornados son abril, mayo y junio, pero una investigación publicada en el Journal of Applied Meteorology dice que desde los años 50 los tornados se han alejado de la temporada cálida, disminuyendo un 37% en verano, mientras que durante ese mismo periodo hubo un aumento del 80% en otoño y un 102% en invierno. El Dr. Tim Coleman dice que también ha habido un cambio geográfico. La idea de un corredor de tornados en Texas y Oklahoma era válida hace 50 o 40 años, pero la zona principal de riesgo por tornados se desplazó hacia el este. Coleman dice que los tornados en el oeste de Estados Unidos disminuyeron un 25% entre 1986 y 2020, comparado con los 35 años anteriores, mientras que los tornados en el este de Estados Unidos aumentaron un 12%, y eso está poniendo a más personas y propiedades en peligro. La cantidad de daños ha aumentado porque hay mucha más gente, y especialmente el sureste ha crecido enormemente en población. Hace 50 años, un tornado significativo solo golpeaba árboles, y ahora impacta urbanizaciones, vecindarios, negocios y cosas así. Todo puede desaparecer rápido. Eso significa que familias como la de Sydney Moore en Tennessee están en mayor riesgo de estar en la trayectoria de un tornado. Más vale oír esas alertas y estar pendientes de las noticias. Una conductora en Carolina del Sur trató de evitar una tormenta y esto fue lo que le pasó. Todo lo que sé es que mi auto fue levantado por el aire. La historia de supervivencia de una mujer y cómo puede ayudarle a usted a saber qué hacer si se encuentra en un auto durante un tornado. Además, Yo pensé que íbamos a morir. del temor por su vida Estaba cansado. Todos estábamos cansados. a la lucha por su comunidad. Para que no tengan la misma experiencia que yo. Exploraremos cómo un pueblo se recupera de su día más oscuro y las emociones que surgen en el camino. Cuando suenan las sirenas de alerta de tornado, ¿sabe cuál es el mejor lugar para estar seguro? El Servicio Nacional de Meteorología dice que si está en casa, diríjase al sótano o refugio contra tornados. Si no tiene uno, vaya a una habitación sin ventanas en el centro del edificio. Pero ¿qué pasa si no está en casa? Quizá en la carretera. La reportera Heather Graff comparte algunos consejos que pueden salvar vidas. Un tornado puede levantar y lanzar un automóvil fácilmente, incluso con velocidades de viento relativamente bajas. Pero aún hay cosas que puede hacer para protegerse. Todo lo que sé es que mi auto fue levantado por el aire. Este video muestra por qué es tan importante salir de la carretera. Estaba mirando hacia el suelo como si estuviera en una montaña rusa. En agosto de 2023, cerca de Charleston, Carolina del Sur, Malaysia Smoke conducía a casa temprano desde el trabajo. Había salido antes para tratar de evitar el mal clima, pero fue alcanzada por un tornado mientras estaba en la carretera. Su auto fue levantado en el aire. Fue un milagro. El Servicio Nacional de Meteorología dice que si alguna vez se encuentra atrapado en una situación de clima severo como esta, la mejor opción es manejar hasta un edificio donde pueda refugiarse. Pero si ya es muy tarde y la tormenta está encima suyo, quédese donde esté lo mejor posible. Póngase el cinturón de seguridad para algo de estabilidad. Su vehículo le dará la mejor protección. Alguien me estaba cuidando. El auto de Malaysia Smoke fue levantado con vientos de 120 kilómetros por hora, lo que demuestra que incluso un tornado débil puede causar daño a los conductores. Salí de eso sin siquiera moretones, sin rasguños, sin huesos rotos. Fue una locura.
Qué situación tan aterradora. Y pensar que salió ilesa del auto. Es un milagro. Estaba agotado. Recuperándose del agotamiento tras la recuperación por desastres. Creo que Joplin estableció un modelo aquí. ¿Cómo la tragedia del tornado en esta ciudad está ahora ayudando a otras zonas de desastre a recuperarse? El agotamiento por responder a desastres es una parte de la recuperación tras una tormenta de la que no se habla mucho. La tarea de reconstruir puede afectar a la salud mental y el ánimo de los sobrevivientes. La reportera Christine Crowley nos lleva a una ciudad que se adaptó y ahora prospera tras uno de los tornados más destructivos de este siglo en Estados Unidos. Para una ciudad fundada en 1873, Joplin parece más moderna que muchas otras en Missouri. Fue como boom, boom, boom. Con un campus escolar moderno, junto a un campo de fútbol cuidado, que muestra el orgullo de los Eagles. Progreso por todos lados. Calles con flores cuidadas Negocios restableciéndose. y filas de edificios y casas contemporáneas. Pero entre ellos, comienza a aparecer un recordatorio visual del día en que todo cambió en Joplin. Tu trampolín y tu columpio estaban justo aquí. Esto es más que un lote vacío para la familia Stout. Pasaste la mayor parte del tiempo rodando por esa colina. Este es un lugar que trae de vuelta los recuerdos de cuando sus vidas fueron destruidas. Ahí fue donde el auto de mamá terminó. Su hogar estaba aquí. Hasta el 22 de mayo de 2011, cuando un tornado EF5 golpeó Joplin. Las sirenas empezaron. Y como es típico en el Medio Oeste, mi esposo salió para ver qué podía ver. Así que le grité a Shane que entrara y le dije que quería arrastrar el colchón de nuestra cama. Él me miró fastidiado porque nunca habíamos hecho algo así. Debajo de ese colchón, la familia se refugió en un pasillo. Instantáneamente, el techo fue arrancado de nuestra casa. ¿Qué pasaba por tu mente al ver el techo volar? Honestamente, pensé que íbamos a morir. 161 personas murieron. 8,000 edificios quedaron dañados. Solo recuerdo que en un momento miré hacia arriba y lo vi como si lo estuviera succionando. Yo gritaba a todo pulmón y él trataba de sostener el colchón sobre todos nosotros. Cuando pasó el tornado, Fue un caos total. su casa quedó así. Pero ellos estaban a salvo. Eso era lo principal para mí, la protección y seguridad de la familia. Hoy es difícil notar que alguna vez hubo un desastre, pero las señales están ahí. Aquí en Cunningham Park encontrarás memoriales de ese día, no solo recordando lo que se perdió, sino lo que se encontró: fortaleza, resiliencia y el poder del espíritu humano. Hay un muro de agua con 38 segmentos simbolizando los minutos que el tornado estuvo en tierra. Estas esculturas de marcos negros evocan lo que ahora falta en Joplin. Y este monumento que solo dice esperanza. Una palabra simple que puede ser un gran punto de partida. ¿Cómo se siente volver? Se siente bien. Aquí conocimos a CJ Hoff. ¿Sigue cambiando desde que te fuiste? Sí, creo que sí. Joplin siempre ha sido una de esas comunidades bastante progresistas. Nos llevó a un recorrido por su pasado. Esta es la escuela primaria que fue destruida por el tornado. Una de estas calles estoy tratando de recordar. Estas son prácticamente todas casas nuevas. Si no es una casa nueva, es un techo nuevo. Demos la vuelta a la izquierda y vayamos directo al semáforo. ¿Giramos aquí? Con cada giro, Era un desastre. recuerdos de las lecciones que este exeducador aprendió de esta tragedia. Aquí estaba la antigua escuela secundaria. Hoff era el superintendente de las escuelas de Joplin. ¿Falleció algún niño que conocía? Sí. Niños y también personal. Mucha gente buena. Muchos niños buenos con mucho potencial. Era el día de la graduación cuando el tornado de primavera golpeó. Muchos miembros de la comunidad se preguntaban, ¿alguna vez podremos abrir la escuela de nuevo? A pesar de que varias escuelas fueron destruidas, Hoff y su equipo se fijaron una meta ambiciosa: reabrir para la fecha de inicio planificada en agosto. Lo logramos. Después de que reabrieran las escuelas, ¿pensó que lo peor ya había pasado? No.
Estaba cansado, todos estábamos cansados. Cuando me fui en julio de 2015 estaba agotado. ¿Cree que seguiría en ese trabajo si el desastre Sí. no hubiera ocurrido? Aún sería superintendente de escuelas en Joplin. Pensaba en volver a la educación. Cuanto más intentaba obligarme a ir por ese camino, más me atraía el trabajo de recuperación de desastres. Cada vez que había un desastre en el país, alguien llamaba diciendo, oye, ¿puedes venir a ayudarnos? Hoff respondió a ese llamado, Asesoro líderes escolares y comunitarios que han pasado por desastres. convirtiéndose en asesor de varias respuestas de recuperación desde el huracán Harvey hasta el incendio forestal en La Jaina. Trato de apoyar a los líderes para que sigan haciendo el trabajo que aman, para que no tengan la misma experiencia que yo tuve. Creo que Joplin estableció una especie de modelo aquí, uno que todos esperan nunca tener que usar. Cuando ocurre un desastre como este, hay un anhelo natural e inmediato de que la vida vuelva a ser como era antes, Justo aquí estaba el garaje separado como era todos los días antes del tornado. y la cerca que llegaba al patio trasero. Los sobrevivientes de la tormenta, como la familia Stout, te dirán que no volverá. La tormenta los cambió para siempre. Absolutamente. Pero al enfrentar el destino de los no deseados vientos del cambio, Joplin demuestra que puede haber sanación cuando se tiene la esperanza de su lado. Estoy muy orgulloso de Joplin y de lo que hicimos. Creo que aprendimos en cada paso del camino. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, un querido maestro de música es asesinado justo antes de Navidad y casi una década después su presunto asesino aún no ha enfrentado juicio. Ha pasado mucho tiempo, ha sido mucho para la madre de Bill. Examinamos qué está retrasando la justicia y por qué los fiscales creen que el sospechoso está manipulando el sistema.